Listo, doctor. Gracias. Adelante. Miren, estimada audiencia, el segundo tema es relacionado a intoxicación por metanfetaminas y drogas de diseño. En este caso son drogas de abuso de origen totalmente sintético, industrial, en un laboratorio o en un pseudo laboratorio, si quieren llamarlo así. Cuando ustedes revisen la literatura van a ver este término, NPS, en inglés, o NPS, que es la abreviatura de New Psychoactive Substances. Entonces lo van a ver con NPS. Sepan qué significa esto. Es otra forma como se denomina a este grupo de sustancias en el mundo. Ejemplos, estamos viendo actualmente el famoso GHB, ¿lo ven ahí? Que en realidad es un ácido libre, que es incoloro, no tiene olor, sabor, y está constituido por algunas sales, sobre todo algunas sales de sodio, como el cloruro de sodio, y que su vía de ingreso es oral o por vía inhalatoria. Cuando ingresa, la absorción puede ser rápida, llegando a los 15 minutos ya a circulación sistémica. La vida media es de 30 minutos y la eliminación es rápida. No es tanto por vía digestiva como uno podría pensar, porque menos del 5% se va en la orina. Y cuando pasan 6 horas, se describe que ya va a haber una recuperación completa del cuadro inicial. Estas drogas tienen un estrecho margen de seguridad. Si uno usa de 20 a 30 miligramos por kilo, va a haber un cuadro de euforia, pérdida de memoria, somnolencia. Y si llega a usar el doble de la dosis, el paciente entra en coma. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo como paciente uno o varios jóvenes con un coma profundo, que inició rápido y que dura poco, repito, cuando tengo al frente jóvenes con un coma profundo que no tiene causa precisada, que inicia rápido y que dura poco tiempo la duración de todo este cuadro, como posibilidad considere la ingesta de estas nuevas drogas, este NPS que les decía. El laboratorio, uno podría decir, ya está bien, voy a hacer mi prueba de laboratorio, un electroencefalograma, mientras ejecuto el soporte ABC y doy tratamiento sintomático. Sin embargo, algo claro, no se detecta en exámenes tipo kits este tipo de sustancias. Y seguramente para algunos de ustedes será más familiar estas presentaciones, o lo han visto otra vez en la televisión, para no ofender a nadie, ¿sí? Y que no son más que este nuevo grupo de drogas sintéticas, miren, mírenlas. Son colores muy llamativos, ¿no? Muy amigables, vamos a decir así. Entonces, acá ya tenemos que necesariamente mencionar un segundo grupo de sustancias, los llamados poppers. Y los poppers son sustancias que contienen principalmente nitrito de amilo, o el nitrito de butilo, el butilo, proxilo, o de etilo. Algo importante, son sustancias volátiles. ¿Y cuál es su uso? Usarlo como afrodisíaco, como un relajador de esfínter, un retardante de la eyaculación y potenciador del orgasmo. Miren, ve. Este grupo de sustancias se caracteriza por favorecer la aparición de la denominada methemoglobina. La methemoglobina no es más que un grupo hemo al cual sus iones de fierro no están en ion como ion ferroso, sino como ion férrico, y al cual se han unido 4 moléculas de agua. El oxígeno no se puede unir. Cuando estaba como fierro más 2 sí podía, pero cuando está como fierro más 3 ya no puede. ¿Sí? Entonces, esta es la metemoglobinemia.
Entonces veamos brevemente cómo es lo relacionado al diagnóstico y al tratamiento, el ABC, el uso de la vitamina C y el azul de metileno. ¿Cuál es el cuadro clínico típico de alguien que entra en contacto con POPER? Coma, hay depresión respiratoria, taquicardia, y a veces está relacionado con el uso de opioides, mire. Pero a veces produce este otro síndrome muy conocido y que el protagonista de Intensamente, si es que vieron la película, lo resume muy bien en su forma de actuar. Y nos estamos refiriendo al síndrome simpático mimético. El síndrome simpático mimético, como dice su nombre, imita y potencia cientos de veces lo que ocurre normalmente en el sistema nervioso simpático. Así es. ¿Cuál es el cuadro clínico? Característico. Crisis de hipertensión, hipertermia, vidriasis, la persona está muy irritable, está sudorosa, muy ansiosa, alucinando. Muchas veces con convulsiones o entrada con una arritmia. Así es del dramático. ¿Qué etiologías son las más comunes? La más común es el uso de la cocaína, el uso de anfetaminas que antes se usaban mucho para no dormir, luego para bajar de peso, luego un derivado de esas, las metanfetaminas, la cafeína, dosis altas, sí, la cafeína es lo que forma el café, ¿cierto? Y el síndrome de abstinencia que ya hemos hablado, consiste. Recordemos cómo se prepara la cocaína, a ver, que está dentro del grupo. ¿Cómo hace la gente esto? Señores, vamos a llamarlos así, cuando quieren procesar la hoja de coca? ¿Saben qué es lo que hacen? Acá síganme. Lo que hacen primero es que las hojas de coca las someten a carbonato de potasio más querosene. Sin embargo, como parte de la estrategia de la lucha antidrogas, se tiene muy controlado la venta de varios de estos productos, sobre todo el queroseno. Entonces, actualmente es más complicado utilizarlo. Ahora, ese extracto de coca se combina con ácido sulfúrico, como lo están viendo a la derecha, y se obtiene una sustancia que se denomina como pasta base o té de coca. A esta base se combina con ácido sulfúrico y amoníaco. ¿Y qué es lo que tenemos? La denominada pasta lavada, o también llamada sulfato de cocaína. El sulfato de cocaína se combina con la acetona, el ácido clorhídrico o el alcohol, ¿sí? ¿Y qué cosa tenemos? La denominada sustrato de cocaína. Sustrato de cocaína. Entonces, el clorhidrato de cocaína, al combinar con bicarbonato de sodio, tiene dos opciones. O forma un éter, o forma, cuando se combina con agua también, el denominado crack, que deben haber escuchado, ¿no? Y esto es porque esta forma de cocaína está formada por 10 piedras. Estas piedras, para uno consumirlo, tiene que calentar este preparado. Y como producto del calentamiento se van a liberar vapores, no se va a inhalar la persona. Sin embargo, esto es lo único que se puede observar. El hecho que inhalen la cocaína hacen que los efectos sean muy rápidos. Ahí no se puede hacer absolutamente nada en cuanto a disminuir la absorción. Entonces, la cocaína, como los cristales cosméticos, hace inhibir la recaptación de adrenalina y aumenta la liberación de adrenalina y no adrenalina. Acá algo importante, se inhibe la recaptación de dopamina, se inhibe la recaptación de serotonina y disminuye la permeabilidad de membrana al sodio. Entonces, una persona que ha consumido este tipo de drogas va a tener varios problemas que tener que controlar al menos, ¿cierto? Porque si no, los padres o la gente que le sigue, antes de ustedes, la va a pasar muy mal.
Entonces, cuando yo tengo yo puedo ver un accidente cerebrovascular isquémico, la presencia de convulsiones, la presencia de desórdenes de movimiento, ¿sí? Cuadros de hipertensión maligna, y en la vía aérea superior, epistaxis, perforación del tabique. Recuerden que esta gente usa mucho el sniff, el esnifamiento, que es por la forma por la cual aspiran con la fosa nasal a través de un tubito el contenido de la droga que tienen allí sobre una mesa. La cocaína es una droga muy adictiva, bastante adictiva, y es todo un problema el proceso de rehabilitación, ¿no? Pero no solamente a nivel cerebral van a haber efectos, ¿no? A nivel cardíaco va a haber hipertrofia izquierdo, ¿sí? Como parte del efecto simpático mimético que estamos hablando. Va a haber bloqueo de los canales rápidos de sodio, ¿sí? El calcio intracelular va a aumentar. Todo esto lo que va a hacer es disminuir la actividad vagal, porque el sistema nervioso autónomo, se recordarán, tiene dos subsistemas. Uno, el sistema nervioso autónomo, del cual estamos hablando, pero luego hay un segundo, llamado ¿cómo se denomina esto? Ah, efecto adverso, así es. Ahora miren, hay gente que como consecuencia del efecto simpático mimético va a desarrollar isquemia. Es decir, va a haber un área del músculo cardíaco que va a dejar de recibir oxígeno a través de la sangre y va a empezar a sufrir. Otros pueden desarrollar miocarditis. Y esta miocarditis puede presentarse como miocardiopatía dilatada, muchas veces ya irreversible. Puede haber la llamada disección de aorta, puede haber infarto, algún otro. Está nervioso, simpático, potencia cientos de veces o miles, y esto es altamente riesgoso para la vida. Si ustedes observan con acuciosidad esa radiografía de abdomen, van a ver unas cápsulas, ¿las ven? Distribuidas en el abdomen. Y lo que tenemos acá no es más que otra cosa, no es otra cosa que un individuo que está transportando pues droga en su interior. ¿Qué es lo que ha hecho? Han preparado, ¿no? Cápsulas con este contenido, cubiertas de una especie de látex. Entonces la persona cuando llega al lugar destino, evacúa todo eso. Y de ahí se recupera las mismas. En el Hospital San José en el Callao, si conoce alguno, con mucha frecuencia, el personal del aeropuerto lleva sospechosos al jefe de guardia. ¿Para qué? Para que le exonere el pago de la radiografía y le tomen y diga si es positivo o negativo la radiografía que le acaban de tomar. Si dice que es positivo, y eso me ha pasado a mí muchas veces, la persona que habían traído se queda detenida. Si dicen que no es sospechoso, tienen que regresar muy rápido al sospechoso que es pasajero porque podría perder su vuelo. Y eso es de todos los días. Entonces, cuando la persona comienza a desarrollar inflamación del tejido muscular, la liberación de sustancias por parte del tejido muscular puede comprometer la función renal, el infarto renal, ¿sí? Mientras que también van a haber complicaciones psiquiátricas, estimada audiencia. Miren, ¿qué es lo que va a haber? Hiperactividad motora, psicomotora, trastorno psicótico agudo y el llamado delirio. Entonces, es bien complicado estos pacientes. Muchas veces no se dejan tratar. Pelean con uno, seguramente deben haber escuchado. Y ya terminando, recordemos un poco el éxtasis.
El éxtasis es una sustancia química que pertenece al grupo de las nuevas anfetaminas. Es un compuesto, primero, quedemos claros, sintético. Segundo, que tiene una farmacología similar a la anfetamina y mescalina. Y antes había sido utilizado de la Primera Guerra como un supresor del apetito. Sin embargo, ya no se utiliza para esos fines. Entonces, cuando vemos por otro lado que el éxtasis ha promovido un uso amplio de sustancias, comienzan a aparecer respuestas, pero esta respuesta es contrarrestada, busca ser contrarrestada porque esta droga para quien la consume representa un gran atractivo en realidad. Entonces es muy complicado que la dejen, bastante. Entonces, cuando da estos efectos, en este caso del éxtasis, que ya pasó la etapa de desintoxicación aguda al menos, por lo que nos está contando, se convierte en un efecto pues atractivo, ¿no? Porque va a tener propiedades euforizantes o beneficios terapéuticos. Entonces, mire, este es un caso que lo que trata de demostrar es cómo así se origina, en este caso, las nuevas anfetaminas. Recuerden ustedes que como parte del trabajo habitual del sistema nervioso simpático eh, em, se encuentran ahí neurotransmisores denominados noradrenalina y dopamina. ¿Está bien? En cuanto a la farmacología de esta droga, tiene una absorción muy importante. La mayor eficacia de la absorción es cuando se administra por vía parenteral. Sin embargo, puede tener efectos muy rápidos en el sistema nervioso central y hay que tener cuidado por las propiedades que puede tener la sustancia con la cual ha tomado contacto. Luego de algunas horas, el pico de los efectos se va a observar a las 2 horas esta sustancia. Y la eliminación puede durar varios días, como ya algo se lo estaba adelantando. Puede ser hasta 4 días, miren, 3, 4 días. Y la sustancia en la orina es detectable. Entonces lo que pasa es lo que habíamos estado hablando. Hay un incremento en la liberación de monoaminas. Aquí nos referimos. Dopamina, noradrenalina. Acá también está incluida la serotonina. Y por otro lado tenemos el denominado, ¿sí? Entonces son efectos que pueden aparecer. Con efectos agudos, ¿qué va a aparecer? Taquicardia, arritmia, hipertensión, midriasis, hipertermia, temblores, bruxismo, insomnio. Pero cuando decimos que lo que predomina es el efecto circulatorio, ¿qué podemos agregar acá? Como efecto tipo alucinatorio, podemos ver la visión borrosa, el cromatismo visual, una percepción alterada de los colores, y un desarrollo mayor. Entonces, habiendo sucedido esto, hay que recordar pues las formas de presentación. Miren, como comprimidos, ahí lo ven. Segundo, como polvo cristalino. Y tercero, intranasal. Espero que se haya sido comprendido todo esto. Efectos cardiovasculares que pueden producir esta sustancia, la hiponatremia, la hipertermia, la hipotoxicidad. Ahora, cuando nos intoxicamos con las denominadas drogas de MDMA, el problema es que no hay antídoto.
Sin embargo, se puede hacer mucho y esto se aplica para cualquier entidad toxicológica, estimado audiencia, dando complicación, tratando las complicaciones que pueden suceder, calmando la agitación, controlando la fiebre, ¿sí? Y la presencia o no de convulsiones. Esto va a dar lugar al síndrome simpático mimético. Y si aparte ingresa una sustancia que es afín, sí, por la serotonina, por ejemplo, va a hacer que esta aumente en grandes cantidades. Por eso también se habla del llamado síndrome serotoninérgico, seguramente han escuchado, ¿no? Que tiene toda su química aparte. Y miren lo amigable que son las imágenes de estas sustancias. Miren, ve, miren. Entonces, estos son ejemplos de drogas de diseño. Uno puede creer que es un caramelo, lo empieza a palpar. Sí, pues, y ya luego sabe lo que es. A ver. Pero también tenemos otro síndrome que puede producir algunas sustancias químicas, el síndrome anticolinérgico. En este caso, el síndrome anticolinérgico es un poco diferente. Hay hipertermia, la piel está roja, es seca, seca, seca. Esto se ve en la piel, ¿sí? Hay midriasis, nervios colérgicos, ilio, y hay retención urinaria. Finalmente, dentro de lo que es el llamado síndrome extrapiramidal, ¿sí? Tiene como etiología dos importantes grupos, los derivados de la cocaína y derivados, y los llamados antipsicóticos. ¿Cuál es el cuadro clínico clásico? Rigidez, temblor, trismus, pone muy dura la mandíbula, no la dejan abrir, hiperreflexia, y otra palabra rara, la denominada coriotetosis, que es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso, entonces lo va deteriorando a uno, y ella lo usa, me contaba, en el vehículo. Esas personas, algunos lo utilizan en el vehículo, ¿sí? Entonces, miren todo, ¿saben lo que es opistótonos? Se me estaba pasando. Muchas veces es un movimiento, es como, es una contracción muy severa, en sentido inverso al usual. Voy a decirlo así. Y lo que ven abajo son las famosas líneas, las que están a la derecha. Entonces la persona que quiere consumir se pone un huequito, le hace un tubito con dos agujeros y uno a través de uno de ellos aspira con la nariz. Eso se llama sniff, sniffar, viene de sniffar. Y los consumidores de cocaína, con mucha frecuencia, son snifadores. Entonces la potencia de lo que estén preparando va a variar. Esas líneas, miren, uno coloca en su nariz, en su fosa nasal, mejor dicho, estos tubitos, un extremo lo conecta a la fosa nasal y lo otro a la línea que está ahí, uno empieza a aspirar y va a aspirar muy bien todo. Entonces, cuando tenemos un paciente, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar siempre, siempre el ABC. Una vez seguro vemos las medidas complementarias de contaminación. Y en cuanto al uso de antipiléticos, vamos a utilizar de preferencia la difenidramina para la distonía, sobre todo, un tipo de movimiento involuntario, 1 miligramo por kilo, o si no el viperieno, que también es conocido por ustedes, ¿cierto? Bien. ¿Y cómo llamamos al síndrome alucinógeno? En este caso, el síndrome alucinógeno consiste en qué cosa? Que la persona va a tener psicosis, hipotermia, va a haber distorsión de la realidad, va a creer cuando no está pasando, la persona se despersonaliza. ¿Y es consecuencia de qué?
consecuencia de hidrocarburos, marihuana, LSD, amanitas, no dejan pasar los hongos, ¿sí? Entonces, cuando tengo yo un tipo de estos pacientes, ¿qué es lo que debo hacer? Debo siempre, primero, establecer el ABC y luego evaluar. Y acá también veo las medidas de descontaminación, de preferencia utilizar un ambiente tranquilo y proceder a la sedación. Es la ideal forma de ver un paciente. Bien, ¿alguna pregunta? Muchas gracias, doctor. Si hubiera alguna pregunta, pueden hacerla directamente ahora a través del chat o encendiendo el micro. Vamos a dar un minuto para ver si hay alguna pregunta.